quería preguntar dos cosas simples. Uno, el rol de la justicia en Adam Smith, y por otro lado, en cuanto a las instituciones, ¿tú te atreverías a decir que de alguna manera en Smith esa idea hayekiana, ¿no es cierto?, que ya mencionó Gabriel, del human action but not human design, está presente en el arreglo institucional o cómo si Smith ve las instituciones desde una perspectiva de ese tipo? Yo diría que sí a tu segunda pregunta. Hay claramente el germen de la idea de que existe un orden no intencionado, de que hay una serie de procesos espontáneos que son fruto de la cooperación. Si examinamos, por ejemplo, las lecciones de jurisprudencia, vamos a ver que él historia el origen funcional, llamémosle así, de las determinadas instituciones jurídicas como consecuencia de la cooperación entre las personas. Tiene una síntesis de lo que sería una especie de historia evolutiva de la propiedad, ¿no? Él niega, por ejemplo, el carácter natural de la propiedad, dice que la propiedad es un derecho adventicio, un derecho adquirido, desarrollado con el transcurso de la civilización, y hace toda una explicación de cómo la propiedad está en función, ¿no es cierto?, del paso de diferentes etapas en la historia de la humanidad. Los cazadores, los agricultores, los comerciantes, y hace toda una explicación de cómo la propiedad se va perfeccionando en el transcurso del tiempo. Eso es muy parecido a Hayek. Ahí hay o Hayek se parece mucho a Smith, digamos. En el pensamiento de Smith hay esta idea inicial que posteriormente ha merecido un desarrollo propio. Respecto de tu primera pregunta, el rol de la justicia es sumamente importante. Digamos, Smith clasifica los derechos en derechos perfectos y derechos imperfectos. Los derechos perfectos son aquellos de suyo exigibles por las personas. Y los derechos imperfectos son aquellos derechos que corresponden, en realidad son pseudo derechos, solamente metafóricamente derechos que corresponden al mundo de la política. Entonces él dice que a unos les corresponde la justicia conmutativa en sentido aristotélico y a los otros les corresponde la justicia distributiva. Lo que es interesante es que él entiende, ¿no es cierto?, que la justicia es el objetivo central, primordial del derecho. La idea es que la gente no sea dañada, que no se le cause un daño a nadie, un daño ilegítimo. Y por consiguiente la función de la justicia consiste en evitar que esos daños se produzcan. Hay en algunas páginas de Smith líneas aparentemente agresivas sobre la venganza, por ejemplo, como la justicia como una consecuencia del deseo de venganza, el sentimiento por la venganza. Pero en realidad lo que él está tratando de explicar es que como el ser humano se ve reflejado en el otro, esta idea permanente del pensamiento de Smith, lo que la justicia busca es precisamente eso. Es decir, si tú te reflejas en el otro, cuando a ti te causa un daño, tú quieres responder el daño. Ese es el tipo de venganza a la que alude Smith. Pero la idea de la justicia es precisamente esa, es reponer o evitar o compensar los daños que se le han causado a las personas de una manera eficiente, diríamos hoy día. Creo que en las ideas de Smith hay una serie de aristas sumamente interesantes. Por ejemplo, él no era un partidario de los copyrights. Hay párrafos sumamente claros donde Smith tiene enfáticas declaraciones en el sentido de que lo único que debe esperar el autor es tener el beneficio de ser el primero en decir algo y no pretender conseguir como consecuencia de eso algún tipo de retribución monopólica. En segundo lugar, su gran enemistad con los monopolios. Él es un enemigo ardiente y declarado de los monopolios, y eso tiene que ver con lo que Gabriel mencionaba hace un rato, de su, digamos, ser un adversario respecto del mercantilismo, que fue, digamos, el gran enfrentamiento intelectual y de propuesta política que se produce en el momento de la publicación de La riqueza de las naciones. Es un pensador integral, sin duda.